Bueno, ¿y qué pasa si miramos las ondas en más dimensiones? Es decir, por ejemplo, podríamos tener a ver si la puedo buscar por aquí. Aquí. Podemos tener esta red cuadrada que habíamos puesto por acá y podríamos hacer una deformación longitudinal de la siguiente manera. Agarramos toda esta línea de partículas y la movemos hacia la derecha a la vez. Eso va a empujar a toda esta línea de partículas hacia la derecha a la vez, va a empujar a toda esta línea de partículas hacia la derecha a la vez. Como ven, lo que va a pasar es que toda esta línea y toda esta línea y toda esta línea van a estar moviéndose como un todo, izquierda y derecha. Como no hay deformación vertical, la distancia entre esta partícula y esta, entre esta partícula y lo mismo aquí, queda sin cambios, entonces no hay fuerzas verticales. Se trata de un movimiento puramente en la dirección del eje X. Si bien las partículas están distribuidas en dos dimensiones, el movimiento es un movimiento en la dirección del eje X. Las ecuaciones que uno tendría que resolver para describir este movimiento son exactamente las que ya escribimos para una sola cadena. Ahora tenemos varias cadenas, pero como la distancia vertical entre ellas no está cambiando, estas cadenas y se están moviendo, digamos, sincrónicamente, estas cadenas en efecto satisfacen cada una las mismas ecuaciones que satisfacía una sola, y a la hora de resolverlas o de tomar el límite continuo vamos a encontrar la misma ecuación de onda que antes, es decir, esto para el desplazamiento delta x de cada una de las partículas a lo largo de cada una de estas líneas verticales. Estamos suponiendo que se trata de una onda frontal o longitudinal donde las partículas se mueven todas al unísono en la dirección oscilan en la dirección del eje X, y la onda además se está desplazando en la dirección del eje X. Ahora, en cambio, supongamos que tenemos una deformación transversal, es decir, una deformación en la dirección de X que se propaga a lo largo del eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tomamos toda esta línea y la movemos hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso va a hacer que toda esta línea se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso va a hacer que toda esta línea se mueva hacia la izquierda y hacia la derecha. Como no hay desplazamiento relativo de esta partícula respecto de esta o de esta respecto de esta, porque estamos diciendo que se mueve como un todo, entonces no hay fuerzas que esta partícula le hagan a esta, que esta partícula le haga a esta, etc. Es decir, que el movimiento no va a tener fuerzas en la dirección horizontal y solamente hay fuerzas en la dirección de Y. Cuando yo muevo esto hacia aquí o hacia aquí, lo que estoy haciendo es que esta otra partícula también, esta otra línea también se mueve hacia aquí o hacia aquí, etcétera. O sea que en efecto lo que estoy resolviendo es como si fuera una onda transversal que se propaga a lo largo del eje Y el desplazamiento es un desplazamiento a lo largo del eje X. Es decir, la magnitud delta X, que me dice cómo es el desplazamiento, se propaga a lo largo del eje Y. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos una onda longitudinal que corresponde al desplazamiento delta x que se propaga a lo largo del eje x, y una onda transversal que corresponde también a un desplazamiento delta x pero se propaga a lo largo del eje y. Y podríamos tener también una especie de caso mezclado en el cual la onda se mueve a 45 grados, es decir, agarramos todas estas dos, por ejemplo, o bien estas tres, o bien estas cuatro, todas estas partículas que están en una diagonal, y las movemos a la vez hacia la izquierda y hacia la derecha, es decir, siempre estamos moviendo el desplazamiento siempre a la dirección de X. Agarramos estas dos y las movemos hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso va a hacer que estas tres se muevan a su vez hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que va a hacer que estas cuatro se muevan hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, vamos a tener una onda que se va a estar propagando a 45 grados. Y vamos a tener que escribir una ecuación de movimiento para eso, donde la derivada segunda va a ser una derivada segunda respecto de la coordenada que va a 45 grados. Nos podemos imaginar que la ecuación va a tomar una forma así. Va a tener esta forma donde hay una derivada segunda en el tiempo y después aparecen la derivada segunda en x y la derivada segunda en y multiplicadas por la velocidad de la onda. Esto en general es la ecuación de onda en dos dimensiones y se escribe así. Tenemos una magnitud física phi que se propaga en dos dimensiones. Las dos dimensiones están en el hecho de que este laplaciano tiene dos derivadas con velocidad c. Esto por supuesto se extiende naturalmente a tres dimensiones, ¿no? Podemos tener este laplaciano ahora con tres derivadas y no con dos. Esta es la ecuación de onda en dimensiones más altas. Vamos a ver algunos ejemplos de esta ecuación y vamos a ver también cómo se resuelve. Este es el caso más sencillo. Aquí no hay disipación, no hay homogeneidad, nada de eso. Podríamos por supuesto también generalizar esto agregándole disipación. Tendríamos derivadas primeras respecto del tiempo de la magnitud phi.
tanto una derivada primera de phi solo como una derivada primera de phi con derivadas segundas en el espacio, es decir, con un laplaciano. Podríamos también tener inhomogeneidades, con lo cual tendríamos algo distinto de cero de este lado, o podríamos también tener fuerzas externas, con lo cual tendríamos un término de masa, es decir, un término que sería proporcional directamente a phi sin derivadas. Esas serían las generalizaciones posibles, y también podemos tener inhomogeneidad, que es decir, podemos tener un material inhomogéneo, es lo que me gustaría discutir aquí. Entonces, si se trata de partículas diferentes que interactúan de manera diferente, así como en el caso, voy a volver aquí atrás, en el caso en una dimensión me quedaban dos funciones mezcladas con las derivadas respecto de x, si lo hiciéramos aquí tendríamos esta estructura, derivada segunda respecto del tiempo de la variable phi por una función de la posición, ahora es función de xy o de x y z si estamos en tres dimensiones, por la divergencia de este vector, y este vector es otra función de la posición multiplicado por el gradiente de phi. Esto es una onda inhomogénea, mejor dicho, es una onda que se propaga en un medio inhomogéneo. Por otro lado, otra cosa que podría pasar, además de la inhomogeneidad en este sentido, o de la inhomogeneidad en el otro, cuando esto es distinto de cero, o de la disipación, o de la fuerza externa, lo que fuere, otra cosa que podría pasar en el caso de dos dimensiones, que es una generalización que no existe en el caso de una dimensión, es que cuando hicimos esta discusión, yo supuse que la onda longitudinal que venía de mover todo esto al unísono, toda esta línea vertical al unísono, y la onda transversal que venía de mover toda esta línea horizontal al unísono, se movían con la misma velocidad. Aquí puse c cuadrado y aquí puse c cuadrado también. Y luego cuando quise ver cómo se movía la onda a 45 grados, dije, bueno, tiene que ser una especie de generalización de estas dos cosas, así que será algo así. Y puse el mismo c cuadrado acá. Pero podría ser que no, podría ser que hubiera velocidades diferentes en cada dirección. Y eso es lo que se conoce como anisotropía. Una anisotropía tiene esta estructura. Cuando la onda se propaga en un medio anisotrópico, en lugar de tener una velocidad por el laplaciano, tiene un objeto, una matriz, que está contraída de esta manera. Aquí, si quieren, esto se puede reescribir. Vamos a darle una forma matricial. Una forma matricial de esta forma para que se entienda un poquito más. Esto puede ser algo así. Podemos llamar C, a tener una matriz C. Y entonces esta matriz C está actuando sobre el laplaciano. Pero además, aquí tenemos el laplaciano. Es algo así. Y habría que poner un paréntesis aquí. No, aquí. Lo que estamos diciendo aquí es que esta matriz, si bien es constante, que esté adentro o afuera de la derivada no importa, pero la puse acá porque quiero que se entienda el orden del producto matricial. Tenemos que la matriz C y J multiplica a la derivada J, eso es este producto que está acá, y luego lo que da C y J por la derivada J lo multiplico por la derivada I, y ese es este producto que está acá. Esto es lo mismo que esto, nada más que escrito en notación matricial. Y como pueden ver, el hecho de que aparezca este c, vamos a llamarlo c2 para que quede claro que es una velocidad al cuadrado, digamos que no es la velocidad, es la velocidad al cuadrado. El hecho de que aparezca esta velocidad aquí dice que las velocidades en diferentes direcciones son distintas. Podríamos tener también inhomogeneidad, además de anisotropía, y en ese caso esta ecuación ahora va a tener dos funciones, una que está fuera de la derivada y otra que está dentro de la derivada, algo así. Y esta es una generalización donde tenemos un medio que es anisotrópico e inhomogéneo. Esto es el caso más general de una onda propagándose, por ejemplo, a través de un material. Esto pasa cuando, por ejemplo, uno tiene oscilaciones, es decir, las ondas del tipo de las que venimos discutiendo en estas estructuras de partículas que se mueven en un cristal. En ese caso el cristal es anisotrópico y muchas veces también es inhomogéneo. O bien cuando uno tiene luz, ondas de luz atravesando medios
cristalinos, que también son, los medios cristalinos son anisotrópicos, el fenómeno de la birrefringencia que pueden haber leído en algún lado, que la velocidad de la luz es distinta dependiendo de la polarización y qué sé yo, viene de algo similar a esto. Bien, otra generalización posible que podemos discutir, la podemos haber discutido en una dimensión, pero ya que estamos la discutimos directamente en tres, son las ondas vectoriales. Las ondas vectoriales aparecen cuando uno tiene más de un objeto que se propaga, vamos a suponer que con la misma velocidad. En este caso, por ejemplo, tenemos una cadena y nuestra cadena se propaga en la dirección de X y en la dirección, o sea, nuestra cadena oscila, perdón, en la dirección de X, es decir, los átomos están oscilando así a medida que la onda se va propagando, y en la dirección de Y, es decir, que los átomos están oscilando así a medida que la onda se va propagando. Entonces tenemos oscilaciones combinadas en X y en Y ambas oscilaciones cumplen una ecuación de onda, en este caso supusimos con la misma velocidad. Entonces podemos construir un vector delta R que contenga delta X, delta Y y vamos a decir que el vector cumple la ecuación de onda. Esta construcción derivada temporal segunda del vector delta R en realidad quiere decir el vector que se obtiene cuando aplico la derivada temporal segunda a la primera componente y cuando aplico la derivada temporal segunda a la segunda componente. Aquí es lo mismo, c cuadrado por derivada espacial segunda de delta R es c cuadrado por derivada espacial segunda de delta x en la primera componente, c cuadrado por derivada espacial segunda de delta y en la segunda componente. Y esto también es un vector. O sea que esto en realidad es una notación abreviada para estas dos ecuaciones. En un caso general, uno tiene una magnitud vectorial cualquiera y esa magnitud vectorial cumple una ecuación de ondas. Vamos a suponer, estamos suponiendo por ahora en una dimensión, de esta forma. Claro, puede ser que la velocidad de la onda no sea la misma para delta x y para delta y. De hecho, en la cadena habíamos visto que la onda transversal se movía, aparecía un raíz de 2 en algún lado respecto de la onda longitudinal. Si la velocidad de la onda no es la misma, tenemos que poner aquí una matriz, donde ahora este C2, fíjense que no está multiplicando como acá al gradiente, sino que está multiplicando al índice vectorial de phi. Eso suele ser una fuente de confusión cuando uno trabaja con estas cosas. Por suerte no vamos a tratar demasiado esto en el curso, no mucho. Pero en cualquier caso, aquí vemos claramente que hay una matriz que multiplica phi. Este es el fenómeno de birrefringencia. Este es claramente el fenómeno de birrefringencia porque una de las componentes del vector se propaga con una cierta velocidad y otra de las componentes del vector se propaga con otra velocidad. Esto se puede generalizar al caso tridimensional, cambiando esto por un laplaciano. Y ahora podemos meterle todas las generalizaciones que queramos. Podemos decir que además es inhomogénea y además es anisotrópica y además la velocidad depende de la componente vectorial, etc. Si hiciéramos eso tendríamos una cosa tan compleja como esto, donde aparece la derivada temporal segunda, aparecen dos funciones, una dentro y una fuera de la derivada, eso quiere decir que el medio es inhomogéneo. Después aparecen índices que están contraídos con las derivadas, eso quiere decir que el medio es anisotrópico. Y aparecen índices que están contraídos, o sea que son el mismo índice, están sumados, contraídos quiere decir, cuando yo digo I está contraído con, aquí por ejemplo J está contraído con J, quiere decir que el índice es el mismo y estoy sumando sobre J. Aparecen índices entonces que son los mismos índices que tienen las derivadas, están multiplicados por ejemplo este k con este k, y aparecen índices que son los mismos índices que tiene la función phi, por ejemplo este L con este L. En ese caso tenemos el fenómeno de inhomogeneidad, les decía, porque hay una función afuera y una función adentro de, de una de las derivadas. El fenómeno de anisotropía, porque hay índices que están contraídos con las derivadas. Y el fenómeno de birrefringencia, porque hay índices que están contraídos con las componentes del vector. Lo vamos a ver en algún caso tal vez más adelante y si no, igual no importa porque la ecuación que nos interesa en todo caso es esta.